El americano que asesinó a su esposa para irse con su niñera venezolana. El esposo, la niñera y el crimen que durmió 19 años. El asesinato de Doris Worrell. Una madre es asesinada a tiros en el negocio familiar. Su esposo se convierte en el principal sospechoso, pero las pruebas no son suficientes. Mientras la investigación se enfría, él inicia una nueva vida al otro lado del mundo con la niñera de los niños. Esta no es una película, es un caso real que duró casi 2 décadas en la sombra, hasta que un rencor amoroso y una confesión transcontinental destaparon la caja de los truenos. Advertencia. El siguiente contenido está basado en hechos reales. Incluye descripciones de violencia doméstica, asesinato y manipulación psicológica. Se recomienda discreción. Los nombres y eventos corresponden a registros policiales y reportes judiciales documentados. La tarde del 20 de septiembre de 2006 en Douglas, Georgia, tenía la calma pesada y cotidiana del Deep South. A las 5:30 de la tarde, los clientes habituales comenzaban a pasar por John's Sports Park, una tienda de artículos deportivos y de casa que era un punto de referencia local. Dentro, Doris Worrell, de 39 años, atendía el negocio familiar. Madre de 2 niños, era descrita como una persona amable y centrada en su familia. Esa normalidad se quebró de forma brutal y definitiva. Alguien entró en la tienda y le disparó a Doris a sangre fría. No hubo testigos directos del momento exacto. Su cuerpo fue encontrado detrás del mostrador. La noticia conmocionó a la comunidad de Coffee County. No era un robo callejero. Era un asesinato en lo que se consideraba un lugar seguro, el propio sustento de la familia. Desde las primeras horas, la mirada de los investigadores del Departamento de Policía de Douglas y de la Oficina de Investigación de Georgia, FBI, se posó, casi inevitablemente, en John Worrell, el esposo de Doris. La dinámica de las parejas y los círculos cercanos es el primer campo que se explora en estos crímenes. Pronto, surgieron grietas en la fachada del matrimonio Worrell. John, se supo, mantenía una relación extramarital con Paola Yarberry, una mujer mucho más joven que había trabajado como niñera de los 2 hijos de la pareja. El móvil clásico. Una nueva relación y el deseo de eliminar al obstáculo. Sin embargo, John tenía una coartada que en aquel momento resultó difícil de desmontar. Declaró que se encontraba en su casa, a solo unos minutos de la tienda, cuidando de los niños. No había pruebas físicas que lo colocaran en la escena del crimen. No había residuos de pólvora en sus manos o ropa, y las cámaras de seguridad de la tienda, que podrían haber captado algo crucial. Misteriosamente, no habían registrado el evento crítico, una circunstancia que desde el principio olía a manipulación. La teoría inicial de la policía osciló entre un robo frustrado y un asesinato por encargo, posiblemente ligado a John. Se especuló con que alguien pudiera haber querido dañar a John a través de Doris, o que el propio John hubiera orquestado el crimen para cobrar un seguro de vida y comenzar de cero con Paola. Pero sin un arma homicida, sin testigos oculares y con una coartada que no se podía refutar, el caso comenzó a enfriarse. La investigación siguió su curso, pero cada vez con menos ímpetu. Para la familia de Doris, especialmente para su madre, Juanita Coney, la falta de avances era un dolor añadido a la pérdida insoportable. Ella siempre creyó que John estaba involucrado, pero la justicia parecía no escucharla. Mientras el expediente de Doris Worrell comenzaba a acumular polvo en los archivos, la vida de John Worrell y Paola Yarberry tomaba un giro dramático. Paola, de nacionalidad venezolana, enfrentaba problemas con su estatus migratorio. En un movimiento que los investigadores luego verían como parte de una estrategia, Paola fue deportada a Venezuela poco después del asesinato. No fue un adiós definitivo, sino la primera pieza de un plan de larga distancia. John, por su parte, no se quedó en Georgia a lidiar con las sospechas y el estigma. Vendió el negocio, se mudó primero a Florida, y finalmente cruzó fronteras hasta establecerse en Costa Rica, un país sin tratado de extradición con Estados Unidos en ese momento para ciertos cargos.
El reencuentro no tardó en llegar. John viajó a Venezuela y regresó a Costa Rica con Paola Jarberry. Allí, en la tranquilidad de una comunidad expatriada, construyeron una vida en pareja. Lo más impactante, y para la familia de Doris lo más doloroso, es que John llevó consigo a los 2 hijos menores que había tenido con Doris. Durante años, los criaron como si fueran una familia tradicional. Los niños crecieron en Costa Rica, lejos de su abuela y del recuerdo tangible de su madre biológica, con Paola ocupando el rol materno. Para las autoridades de Georgia, era una evidencia circunstancial poderosa. El hombre que se beneficiaba de la muerte de su esposa, al heredar sus bienes, liberarse del matrimonio y obtener la custodia total de los hijos, había huido y reconstruido su vida con su amante. Pero la evidencia circunstancial, por fuerte que sea, no es suficiente para una acusación formal de asesinato. Necesitaban una pieza que uniera todo el rompecabezas, un testimonio, una confesión, una prueba irrefutable. Durante casi 19 años, el caso de Doris Worrell fue un cold case, un expediente frío que solo se revisaba esporádicamente. Los investigadores originales se retiraron, otros tomaron el relevo, pero la piedra angular seguía faltando. John Worrell y Paola Jarberry vivían su vida en Centroamérica, tal vez creyendo que habían escapado para siempre a las consecuencias de lo sucedido en aquella tienda de Georgia. Lo que no calcularon fue que los cimientos de su nueva vida se construyeron sobre la arena movediza de una relación nacida del secreto y la tragedia. Las relaciones basadas en un secreto tan grande, a menudo llevan la semilla de su propia destrucción. El tiempo, en vez de borrar las huellas, comenzó a corroer los lazos que los unían. La primera parte de esta historia termina aquí, en el limbo de la injusticia, con una familia destrozada buscando respuestas, con un caso legalmente inactivo pero emocionalmente abierto, y con 2 personas viviendo una vida que, para muchos, era el producto de un crimen perfecto. El silencio era su mayor aliado, pero ese silencio estaba a punto de quebrarse de la manera más inesperada. Todo lo que se necesitaba era que una de las 2 personas que guardaban el secreto decidiera que el peso de la conciencia, o el rencor, era más fuerte que el miedo. El desenlace, sin embargo, pertenece a la segunda parte de esta historia, donde la justicia, lenta pero imparable, comenzaría a alcanzar a quienes creyeron haberla burlado. Durante casi 2 décadas, la vida de John Worrell y Paola Jarberry en Costa Rica transcurrió lejos de los titulares y de la mirada de la justicia de Georgia. Criaron a los hijos de Doris y John, construyeron una rutina, una vida normal en el paraíso tropical. Pero los cimientos de esa vida estaban podridos. Las relaciones forjadas en el secreto, la culpa y un crimen atroz, rara vez soportan el peso del tiempo. Las dinámicas de poder, los resentimientos y el miedo latente empezaron a agrietar la fachada. Con los años, la relación entre John y Paola se deterioró. Los detalles íntimos de su ruptura no son públicos, pero el resultado fue explosivo. Un rencor lo suficientemente profundo como para derribar 19 años de silencio. En abril de 2025, el caso frío de Doris Worrell recibió un impacto sísmico. Paola Jarberry, ahora separada de John y viviendo fuera de Costa Rica, tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó a las autoridades estadounidenses y decidió cooperar. Su testimonio no fue solo una acusación, fue una confesión parcial y una revelación de los mecanismos del crimen. Según los investigadores de la FBI y la información judicial que se desprendió después, Jarberry proporcionó el contexto que faltaba. Afirmó que John Worrell había orquestado el asesinato de su esposa. El motivo ya no era una mera especulación. Era evitar una custodia costosa y complicada en un divorcio inminente. John, según este nuevo relato, no quería arriesgarse a perder a sus hijos ni a sus activos económicos. La solución, en su mente, fue eliminar a Doris. El testimonio de Jarberry fue tan detallado y creíble que proporcionó la base probable para una orden de arresto. Pero una gran pregunta seguía en el aire, una pregunta que ella, según los reportes, no aclaró del todo.
¿Quién apretó el gatillo? Las autoridades sostuvieron la teoría de que John había contratado a alguien para cometer el crimen, pero la identidad del sicario material seguía siendo un misterio. Con esta nueva evidencia testimonial, el caso se reactivó de inmediato. Los investigadores descubrieron que John Worrell ya no vivía en Costa Rica. Había regresado a Estados Unidos y se había establecido en Maryville, un pequeño pueblo en Missouri. Allí, creyendo que el pasado estaba enterrado para siempre, vivía una vida tranquila. La mañana del 20 de mayo de 2025, casi 19 años después del asesinato, la calma en Maryville se quebró. Agentes federales y locales coordinados con la FBI ejecutaron una orden de arresto en la residencia de John Worrell. Fue detenido sin resistencia. La noticia corrió como la pólvora hasta Georgia, donde Juanita Coney, la madre de Doris, recibió la llamada que había esperado durante casi toda su vida adulta. Lo agarraron, fue el mensaje. Para ella, fue una validación dolorosa pero necesaria de lo que siempre había sabido en su corazón. John Worrell fue trasladado a Georgia para enfrentar la justicia. La acusación formal fue contundente. Un gran jurado del condado de Coffee lo imputó por cargos de asesinato con malicia, asesinato durante la comisión de un delito grave, negligencia, conspiración para cometer asesinato y agresión agravada. Los documentos judiciales pintaban el retrato de un plan premeditado. La fiscalía argumentó que Worrell aprovechó su conocimiento de la rutina de Doris y las deficiencias de seguridad de la tienda, incluyendo el manejo de las cámaras, para planificar el crimen, y que luego utilizó la deportación de Yarberry y su propia huida a Costa Rica como un mecanismo para evadir la justicia y disfrutar del producto de su acción, una vida nueva con sus hijos y su amante. Sin embargo, el juicio no sería simple. A principios de septiembre de 2025, John Worrell, a través de sus abogados, presentó una nueva declaración de inocencia ante el tribunal. Su estrategia de defensa se preveía agresiva. Sin duda, atacarían la credibilidad de Paola Yarberry, señalándola como una cómplice que, motivada por el rencor tras una ruptura amorosa, inventaba una historia para vengarse y obtener inmunidad o un trato favorable. La falta de un arma homicida y de un testigo material del asesinato seguirían siendo puntos débiles para la fiscalía. El caso, aunque revitalizado, se libraría en gran medida sobre la base de testimonios y pruebas circunstanciales encadenadas por una narrativa poderosa. La fuga, la nueva vida y la confesión de la cómplice. El impacto de este caso va más allá de la sala del tribunal. Revela la brutalidad de un crimen doméstico calculado y la tenaz perseverancia de las familias de las víctimas y los investigadores de cold cases. Juanita Coney se convirtió en la voz constante que mantuvo viva la memoria de su hija, presionando a las autoridades año tras año. También expone cómo las fronteras internacionales ya no son un refugio seguro para los fugitivos, gracias a la cooperación policial global y a que el tiempo puede descomponer las lealtades criminales. La historia de Doris Worrell es un trágico recordatorio de que la justicia puede ser tardía, pero no necesariamente negada. Es la historia de un secreto que dos personas guardaron durante casi 20 años, y de cómo ese mismo secreto, cuando se envenena, se vuelve contra quienes lo custodian. El arresto de John Worrell no es el final. Es el comienzo de un nuevo capítulo, uno que se escribirá en un tribunal, donde un jurado deberá decidir si la vida que construyó sobre la tumba de su esposa fue, en efecto, el producto final de un plan mortal. Para la familia de Doris, especialmente para sus hijos, ahora adultos, que fueron criados por la mujer que ayudó a destruir a su madre biológica, el camino hacia la verdad y la reconciliación es incalculablemente doloroso. El caso ya no está frío. Arde con la intensidad de una verdad largamente suprimida y con la lucha final por lograr que, después de 19 años, Doris Worrell tenga justicia. La historia de Doris Worrell es una de esas que demuestra que los casos no se cierran, solo duermen, hasta que alguien tiene el valor de despertarlos. Si crees, como nosotros,
que dar voz a estas historias es crucial para que la justicia prevalezca y la memoria de las víctimas no se pierda. Te invitamos a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Y si este contenido te conmovió o te hizo reflexionar, déjanos un like. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir investigando, produciendo y trayendo hasta ti relatos crudos y necesarios como este. La verdad es un deber, y contarla, un oficio. Gracias por acompañarnos hasta el final.